Señor, que en esta tarde la palabra que va a ser hablada sea la útil para edificación y bendición de tu pueblo, que todos mis hermanos puedan estar atentos en este momento y alineados a tu propósito. Úsanos para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay cosas que llaman poderosamente mi atención en lo que es el desenvolvimiento de Dios y su pueblo. Muchas cosas, pero hay una que siempre concita mi atención, que es el poder de la oración a favor de otros. O sea, cómo Dios, siendo Dios, conociéndolo todo, dominándolo todo, todopoderoso, omnisciente, omnisapiente, está en todo lugar, sabe lo que te va a pasar ahorita, tiene el poder para arreglarlo, tiene el poder para incidir sobre eso, y él mismo utiliza o llama a personas para que oren a favor de otros. Yo recuerdo años atrás alguien que dio un testimonio aquí, siempre me llamó la atención, que él decía que a las 3 de la mañana, mientras él oraba, mientras él dormía, recibió un llamado de Dios para orar por un sobrino. Y él tuvo que levantarse a clamar durante casi una hora por un sobrino, y en la mañana se dio cuenta que a esa misma hora ese joven estaba, creo que era echando carreras, en esa época que se echaban las carreras de motores arreglados ahí en el túnel no de la 27, sino del que cruza de aquel lado, ¿no? Que eso lo cerraban de noche y se ponían a hacer carreras, y él había tenido un accidente ahí, y bueno, Dios lo libró de la muerte, y él entiende, quien daba ese testimonio, que el Señor lo levantó por esa situación que estaba pasando en ese momento. Y yo pensando, eso me cautivó esa información, y me di cuenta que sí, que es cierto, que Dios utiliza a su gente para interceder e incidir en la vida y en el destino de personas para que sus vidas cambien y sean transformadas. Amén. Y bueno, en esa época me puse a revisar algunas bases bíblicas y le encontré el caso de Moisés, como en un momento dado donde había una mortandad por Dios airado por ellos, con ellos, Moisés tiene que tomar unos incensarios y ponerse en medio de la mortandad, y dice que cuando Moisés clamó, la mortandad cesó. Es decir, que la oración de un solo hombre, Dios la utilizó para calmar la situación que estaban pasando. Recuerdan en Génesis 18 la historia de Abraham con el caso de Lot y Sodoma, cómo en todo el trayecto Abraham iba orando, hablando con Dios, diciéndole, como convenciendo a Dios: Señor, pero si hubieran tantos justos, tú como quiera destruirías. No, si hubieran 50 justos no lo hago. Bueno, pues entonces no lo hay. Señor, ¿y si fueran 40? Y era como una conversación tratando de encontrarle una solución al destino que estaba esa ciudad por padecer en ese momento. Encontré la intercesión de David por su hijo en el momento de dificultad, la intercesión de Pablo por las iglesias, y quizás el texto que más me llamó la atención fue la de Ezequiel capítulo 22 verso 30. Esta no será mi base bíblica, es un texto introductorio, pero quiero que lo considere conmigo. Fíjese cómo dice Ezequiel 22:30, Dios hablando a través de Ezequiel sobre los pecados de Jerusalén. Hay un momento que dice Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. O sea, la enseñanza implícita del texto era que si lo hubiera encontrado, no hubiera pasado nada.
si hubiera alguien que hubiera intercedido. Y la brecha es un término muy interesante que creo que sería la mejor forma de aplicar y de entrada a la enseñanza de la mañana de hoy. La brecha en una muralla, recuerden que las murallas se ponían en una ciudad para protegerla, para si venía algún ejército invasor no tuvieran cómo entrar. Y una brecha señalaba que había un conflicto, había existido una guerra y parte de la muralla se había roto. Y esa brecha era una posibilidad para que el ejército contrario pueda entrar. Entonces, en ese momento habían soldados que se disponían y se colocaban en la brecha con espadas. Cuestión de que si alguien quería venir, no dejarlo entrar y tener como si fuera una contención ante cualquier ataque. Y Dios dice, busqué a alguien que se pusiera en la brecha. Es decir, la ciudad tenía conflicto, habían cosas que podían penetrar para dañar, y si hubiera encontrado un hombre que se pusiera en la brecha para orar, eso hubiera detenido el ataque, pero no lo encontró. Entonces, uno pudiera tener en el día de hoy personas que están teniendo brechas en sus vidas, hijos suyos, padres, abuelos, amigos, empresas. Usted pudiera tener vecinos, gente conocida que su vida está en crisis en este momento y que tienen brechas abiertas, donde el enemigo pudiera atacarlos y dañarlos. Estoy hablando de crisis financiera, de crisis familiares, estoy hablando de crisis de salud. Personas con una enfermedad, un diagnóstico nuevo y están en depresión o en ansiedad por ello. Y ahí se necesita que alguien, como no tiene esa persona la fuerza de impedir un daño, que alguien se ponga en la brecha a favor de ellos para defenderle. Amén a esto. Entonces es en ese contexto que la prédica de hoy tiene su valor, porque nosotros estamos muy acostumbrados a hacer nuestras oraciones. ¿Cuántos oran diariamente aquí? Claro que sí, usted hace sus oraciones diarias, sea en las mañanas, a la hora de comida, en su tiempo devocional. Pero si somos honestos, muchas veces nuestro tiempo de oración termina siendo muy propio, muy, no voy a decir la palabra egoísta, pero sí muy centrado en mi necesidad. ¿Cuándo es que uno más ora? Cuando uno está en crisis. ¿Cuándo es que uno más ora? Cuando hay cosas que no se están solucionando en la vida de uno propio. Y si usted se hiciera un diagnóstico, unos rayos X de su estructura de oración, usted podría sorprenderse del tiempo que usted consume orando por usted mismo. Señor, provéeme la casa. Señor, ayúdame en esto. Señor, ayúdame para pasar esta materia. Señor, esto, lo otro. Pero Dios nos está llamando en esta mañana a aprender un nivel de oración más mayor, de un nivel de oración más amplio, que es cuando tomamos tiempo para orar por otros. Decía un gran escritor que era predicador: hablarle de Dios a los hombres es algo maravilloso, pero hablarle a Dios de los hombres es algo superior. Es decir, cuando yo tomo mi tiempo para presentarle a Dios la necesidad de personas que están en dificultad, eso te eleva tu condición espiritual y Dios bendice esas oraciones. Por lo tanto, la tarde de hoy, vamos a reflexionar bajo este tema que se ha señalado, que vamos a estar trabajando durante todo este mes de oración, ayuno e intercesión, sobre un modelo de intercesión efectiva que fue o que es el modelo de Nehemías. Y quiero que considere conmigo este pasaje de Nehemías capítulo 1, y lo voy a dirigir sobre el pasaje en la lectura. Vamos a leer Nehemías 1 y vamos a leer del verso 4 en adelante. Lo leo en el nombre de Jesucristo. Amén.
Cuando yo oí estas palabras, hablando Nehemías, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y yo dije, te ruego, oh Dios, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Verso 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieses por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Termino en el verso 11. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Amén. ¿Qué pasaje de Nehemías capítulo 1? Yo le animo a estudiarlo junto con Esdras en lo que resta del fin de semana para que aproveche la riqueza histórica de estos pasajes. ¿Por qué nos centramos en Nehemías? El contexto es para que vea qué modelo de intercesión tan efectiva tenía este hombre. Nehemías estaba como copero del rey Atarjerjes. Y bueno, el contexto sería que él viene de una familia de exiliados que salieron desde el pueblo de Dios en cautividad hacia Babilonia. Y no se sabe si era que tenía tantos años, es probable que él haya nacido ya en la cautividad. Es decir, que él viniera de una generación, sus padres habían salido de cautividad y él hubiera nacido ya en esa tierra extraña. Y logró escalar a tal punto que logró un punto de altura y de reconocimiento en esa sociedad. De tal manera que se había convertido en copero del rey Atarjerjes. Una posición de importancia y a la vez de riesgo, porque para usted ser copero en esa época debía tenerse la confianza del rey, porque lo que se asumía era que uno de los grandes ataques a los reyes era a través de los venenos. Le podían envenenar el vino para salir del rey. Entonces la idea era, bueno, vamos a tomar, toma tú primero. Incluso, esto es un dato histórico, tómelo, el hecho de chocar copas era por eso, esa era la idea histórica de eso. O sea, yo choco copas contigo porque se supone que si choca y salpica, nos salpica a los dos. Y si tú tienes veneno en eso, no te va a caer a la tuya y a la mía. Entonces era como un dato de confianza, ¿no? Chocamos copa y bueno, se salpicó entre toditos, aquí nadie corre riesgo. Pero en el caso del rey, era Nehemías, date un trago adelante. Y hasta ese momento Nehemías estaba bien, no había pasado nada. Entonces el contexto histórico era que el hombre estaba en un punto de confianza junto al rey. Debía estar permanentemente ahí y bueno, podía escuchar conversaciones, podía saber lo que le agradaba al rey, lo que no le agradaba, lo que estaba pasando en el reino. Era un hombre de confianza en ese lugar. Y dice el texto que Nehemías en el mes de Quislú, estoy en el verso 1,
aproximadamente un noviembre o diciembre de nuestro calendario actual, recibe la visita de un hermano y de otros que vienen de Judá y le dicen, él les pregunta, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está nuestra tierra? Y le explican la condición. La condición está un desastre, los muros están destruidos, la ciudad está calcinada, no hay forma de vivir de una manera digna de los que quedaron, de los que escaparon, según el verso 2. El remanente, los que quedaron de la cautividad, están en un gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Mire, lo primero que yo veo como enseñanza para el día de hoy, para nosotros que podemos entrar a interceder por otros, es cómo Nehemías nos enseña que Dios puede ponernos en lugares específicos para momentos oportunos para traer bendición a su pueblo. Me explico. Nehemías no era en ese momento un sacerdote, no era un profeta. Nehemías no era una persona, un predicador de la palabra de Dios. Ahora, Nehemías estaba en un lugar donde él no se propuso, ni donde él llevó un currículum para poder aplicar. Él estaba en el momento oportuno, en una situación dada que él no definió para sí, pero estaba en el momento y en el lugar que Dios tenía señalado para él. Y más allá de eso está la verdad de que Nehemías entendió y asumió la carga que debía llevar. Se lo pongo en contexto. Nosotros no nacimos en Jerusalén, nosotros estamos aquí y estamos cómodos. Yo estoy de copero, estamos tranquilos, tengo las 3 comidas calientes seguras, no tengo nadie persiguiéndome porque yo estoy aquí en el palacio. Mi situación está cómoda, yo no tengo por qué meterme en ningún problema por nadie. Pudiéramos decir a nivel evangélico, el Señor está conmigo y el Señor me ha abierto puertas y me está protegiendo. Sin embargo, la situación de su pueblo no era la misma. Entonces, Nehemías pudo haber tomado 2 caminos. El que ya conocemos que tomó, el de la intercesión, pero pudo haber tomado el camino de la indiferencia, ¿sí o no? Yo estoy bien, yo estoy cómodo aquí, pero aquí no hay problema. ¿Y qué es lo que le pasa? Yo no conozco a ninguna de esa gente, son los amigos de mi papá y mi mamá. ¿Qué tengo yo que ver con esa gente allá? Yo ni siquiera he pasado por ahí nunca. Sin embargo, el hombre lo asumió. Diga conmigo, lo asumió. Y yo creo que Dios nos está llamando a asumir carga de gente aquí. O sea, dentro de nosotros hay gente que desde hoy Dios los está llamando y está poniendo en el corazón una carga para orar por gente. ¿Dicen amén? Yo recuerdo que mi padre cuando vivía atacaba mucho a mi mamá con eso. Porque mi mamá comenzaba a orar uno por uno. Señor, mira a Elvin, mira a Elías, mira a Rubén, mira a Andrés, mira uno a uno. Y mi papá llegaba y le decía, la cama se va a romper aquí, porque con toda esta gente que tú has metido en esta cama. Pero hay gente que asume el rol de intercesor. Es bueno que oren por uno. Que usted ha sentido la oración de gente cuando, mire, eso es poderoso. Pero más poderoso es usted orar por otro. Y nosotros debemos tomar tiempo y recursos de los nuestros para orar por las necesidades de los otros. Tenemos que dar un paso más allá. Y debemos tomar estructuras para eso. Yo le voy a dar algunas ideas en un momento para cómo hacerlo. Lo que quiero decir es que la noticia afectó a Nehemías de tal manera, yo creo que fue el mismo Dios. La Biblia dice que Dios es el que pone el querer como el hacer por su espíritu, por su buena voluntad. Por lo tanto, yo tengo la claridad y la seguridad que si Dios trae el nombre de una gente a ti, tú debes tener la inteligencia de saber que eso es Dios que lo está poniendo para que tú ores por otro. El enemigo no te va a traer el nombre de una gente en necesidad. El enemigo va a hacer que se te olvide el nombre de esa gente.
Pero si tú estás tranquilo y de repente te llega el nombre de José, el nombre de Juan, la tía tuya, es para que tú comiences a orar por ella. ¿Dicen amén a eso? Y el hombre asume la dificultad de los que quedaron de la cautividad, de tal manera que dice el verso 4 que el hombre se sentó a llorar, el hombre hizo duelo, y esos duelos eran tremendos, cambiaban su ropa, se vestían de cilicio, era un asunto poderoso, y ayuné y oré delante de Dios. Es decir, él asumió la carga que había sobre este grupo que había quedado de la cautividad. Es decir, Dios puso una carga en él que yo creo que Dios está poniendo sobre nosotros también. Quiero reflexionar al menos sobre 5 cosas, y las haré rápido, sobre lo que hace un modelo de intercesión efectiva. Yo quiero que usted tome esto en el día de hoy como estructura y estrategia para que usted comience a dar el paso siguiente y comenzar a orar por otros también. Amén. Lo primero, creo que dijeron 2 amenes. ¿Algún otro dice amén? Eso es, estamos aquí, bien. Lo primero es que para tener un modelo de intercesión efectiva necesitamos iniciar con adoración. Diga conmigo, iniciar con adoración. Le leo el pasaje y le doy la idea. Dice el 5, Nehemías va a orar y le dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guarden sus mandamientos, que esté atento tu oído y abierto tus ojos a la oración de tu siervo. Esa es una estructura bíblica que usted la va a encontrar en el Antiguo y Nuevo Testamento. Cada oración que se hace se inicia con adoración. El Padre Nuestro lo enseña. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero, santificado sea tu nombre. Uno nunca arranca a orar pidiendo cosas. Uno nunca arranca a orar para resolver la situación. No, siempre uno se presenta delante de Dios en un acto de adoración. ¿Reciben la información? Póngala en práctica, ¿eh? Entonces, uno tiene que saberlo. Ustedes lo saben. Uno adora a Dios por lo que Él es y lo alaba por lo que Él hace. Por lo tanto, cuando voy a adorar a Dios, yo lo que voy es a abrir mi boca para hablarle de lo que Él representa para mí, de lo que yo he aprendido que Él es para la humanidad, de lo que Él es como Él, como Dios. Y ahí usted comienza ese acto de adoración. ¿Cómo usted puede ejercitarlo? Ejercite su adoración en su casa permanentemente y llénese de la palabra de Dios para eso. No hay forma más grande que adorar a Dios que conocerlo por lo que la misma palabra dice de Él mismo. Por ejemplo, Nehemías está orando ahí y le da ese acto de adoración, pero él no es que está recitando Levítico 26:33. O sea, él toma un pasaje de la Torá y lo recita como acto de adoración. Entonces usted puede tomar de la misma palabra para adorar a Dios en sus tiempos de intercesión. Jehová, Dios fuerte y valiente, grande, tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestra ciudad amurallada. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? Magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas. Entonces usted debe ejercitar ese acto de adoración a Dios. Es más, le doy una idea. Tome tiempo para sacar y salir de la oración de la mente. Ore hablando un poco. Ore que usted se oiga hablando. Eso le da a su oración un nivel diferente. Imagínese usted a las 5 de la mañana orando en la mente. En la mente sigue usted y sigue dormido. ¿Sí o no? Los testimonios están presentes ahí. Aleluya. Déjame orar aquí acostado. Se duerme uno. Pero si uno se pone a orar, que uno mismo se oiga. Señor, tú eres maravilloso. Señor, tú eres grande. Ya tu cerebro se va activando y se va entrando en otro nivel. Ahora, si usted comienza a sacar los recursos de la Biblia de cómo hacer estos actos de adoración, va a ampliar ese tiempo y va a ser algo maravilloso. Por lo tanto, le animo a practicar la adoración en su casa y hacerlo de acuerdo a la Biblia. Yo quiero que usted
Haga una práctica conmigo, 30 segundos ahí. Quiero que usted levante su mano y adore a Dios. Algo espontáneo. Algo espontáneo usted ahí. Señor, tú eres maravilloso. Tú eres tan grande, Señor. Tú estás en todo lugar y en todo lugar tu misericordia se manifiesta. Gracias porque tú eres un refugio para el huérfano. Tú eres un refugio para la viuda. Tú eres, Señor, el que manifiesta tus piedades en todo lugar. Gracias por ser, Señor, como eres. Señor, lento para la ira, grande en misericordia. Aleluya. Que tú le das bendición hasta 1000 generaciones. Qué grande es el Señor. Yo quiero que aplaudamos al Señor por lo que Él es. Por lo que Él es. Grande, grande y misericordioso. Aleluya. Para que su intercesión sea efectiva, usted debe ser persistente. Diga conmigo, persistente. Es interesante que usted ve el verso 4 que dice que cuando él hizo esto, se sentó y lloró y hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante del Señor. Dice el verso 6, esté atento ahora a tu oído y abierto sus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche. O sea, la persistencia en la Biblia es muy repetitiva en cuanto a la oración. ¿Recuerdan en Lucas el pasaje de la viuda y el juez injusto? Dice que ella clamaba por justicia todos los días, iba donde el juez, todos los días. En el Mateo capítulo 7 el Señor enseña una clase de insistencia en la oración cuando dice llamad y se os abrirá, buscad, llamad. O sea, cómo da una progresión de la magnitud de la necesidad en la oración. Buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. Es decir, nosotros debemos ser persistentes e insistentes en la oración. Y a veces nosotros cuando no vemos la respuesta nos enojamos y dejamos de orar. Yo tengo una semana orando por esto y buscamos argumentos. Es que no se ha dado, es que Dios no está en eso. No, todo lo contrario. Dios lo que quiere es que usted siga orando, que usted siga clamando, que usted siga insistiendo para que la mano de Dios se mueva. Y a veces hay oraciones que necesitan tiempo. Hay personas que han orado meses por sus hijos. Yo conozco personas que han orado años por sus hijos. Sígalo haciendo. Sígalo haciendo. No se desanime. Que usted lo esté viendo o no lo esté viendo, ya eso es de la providencia de Dios. Pero en lo que toque usted siga clamando. Mira al que está a su lado y dígale, tienes que seguir orando, no desmayes. Aleluya. Porque de eso depende la efectividad de la intercesión. Aparte de que uno debe adorar, de que uno tiene que ser persistente, la confesión y el arrepentimiento son claves para una gran intercesión. Yo estoy orando por mis hijos o estoy orando por mis padres. Yo adoro a Dios primero, sigo orando permanentemente por ellos, pero debo tomar un tiempo para la confesión y el arrepentimiento. Note cómo hace Nehemías y fíjense qué oración tan poderosa. Dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. El hombre se involucra en el asunto. O sea, yo soy parte de ese pueblo y él entonces continúa la oración y se pone adelante. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que le diste a Moisés tu siervo. Es decir, cuando nosotros vamos a interceder, necesitamos tomar un tiempo de confesión y arrepentimiento. Y eso nos lo enseña también en estructura de oración en toda la Biblia. Cuando usted va a orar, usted tiene que tomar un tiempo para confesar los pecados de suyos y por lo que usted está orando también. ¿Recuerdan el caso de Job? Cómo Job levantaba sacrificios día por los hijos. Que mira, por si acaso hicieron algo mal, vamos a ofrecer este sacrificio al Señor.
el Padre nuestro: Padre, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Hoy necesitamos clamar a Dios y presentar nuestro arrepentimiento. Y eso es clave en la vida cristiana. Yo puedo orar a Dios, pero tengo que ir con un corazón humilde delante de Dios. Yo presento la vida de alguien: Señor, él se ha alejado de ti, mira cómo está lejos de tu camino, yo pido perdón por él, hemos hecho lo mal. Cuando usted va a orar por nuestro país, por nuestra ciudad: Señor, mira nuestra ciudad cómo se ha corrompido, nosotros te hemos fallado, nos hemos alejado de tus mandamientos. Hacer ese clamor como hizo Nehemías por Jerusalén, y usted hacerlo por su ciudad también. Amén. Ahora bien, dentro de esto hay un punto en el verso 8 que me parece interesante, que es el recordar en el momento de la intercesión las promesas que Dios ha hecho. Y eso es una de las claves más importantes en la oración cuando estamos intercediendo. Usted va a interceder a Dios, usted debe tomar de la memoria, traer a la memoria las promesas que Dios ha hecho, versos claves, palabras claves, para traerlo a la oración y presentarlo como un argumento delante de Dios. Vea, por ejemplo, el verso 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si ustedes pecan, y yo los dispersaré por los pueblos, pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y lo ponen por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo, de allí los recogeré y los traeré al lugar que yo escogí. Lo que Nehemías está haciendo es recitando Deuteronomio capítulo 30, verso 1. Si usted lee la oración de intercesión de Daniel, Daniel hace esa misma estructura. Daniel toma y dice, cuando va a orar, y dice: porque 70 semanas, Señor, como este tiempo ya está determinado, porque tu palabra lo ha dicho. Entonces usted debe aprender a leer la palabra para usarla como un arma de Dios a favor de usted. Y debe tomar textos de la palabra que sean de bendición, y usted por la fe apropiárselos y usarlo en la oración. Hay textos que son muy directos del pasaje: yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay un texto donde dice: y serás salvo tú y tu casa. Es muy para el pasaje, pero yo puedo por la fe apropiármelo y decirlo: Señor, tú has dicho en tu palabra que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo me apropio esa palabra para mis hijos. Mis hijos te servirán, mis hijos caminarán contigo, mis hijos serán tus siervos, cantarán, predicarán, llevarán tu palabra a los lugares. Usted debe asumir textos y utilizarlos en su estructura de oración. ¿Dicen amén a eso? Usted puede tomar algún texto para orar por su esposo. Dios le dará la forma de cómo usarlo. Usted puede tomar un texto para clamar por la empresa donde usted está. Dios le dará la señal de cómo hacerlo. Pero debe hacerlo de una manera persistente y creyendo que el Señor le está usando. Hay otro de los puntos importantes, que es que uno debe, en la oración de intercesión, uno debe ser, diga conmigo, paciente. La paciencia es clave en esto, porque la oración de intercesión uno a veces no recibe la respuesta rápido. Dice el pasaje que Nehemías recibe la información entre noviembre y diciembre. Y dice en el capítulo 2, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 de Atarjerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, como yo no había estado antes triste en su presencia. Y el rey me dijo, o sea, Dios se lo puso en bandeja, porque fue el mismo rey que lo abordó. Pero usted sabe qué tiempo pasó entre la información, la oración y que se diera el asunto. El mes de Nisán es lo que es abril para nosotros. Es decir, que pasó probablemente diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses orando, 4 meses intercediendo,
Y a veces uno cree que esa oración fue una oración de un día. No, esa oración fue ahí. Era de día y de noche que oraba. Ahí, pidiendo, pidiendo. Yo me imagino a Nehemías nervioso, viendo al rey ahí comiendo y él al lado de él. Y le digo ahora. ¿Y si le digo ahora? ¿Y si este hombre está en ánimo para ahora, pero temblando así? No, este no es el momento. Señor, háblame. Señor, dirígeme. ¿Cómo es que yo voy a hacer esto? Porque era, señores, el hombre tenía el acceso directo al único que podía dar una palabra para cambiar la situación. Pero el hombre estaba esperando, diga conmigo, el momento oportuno. Oía un predicador esta mañana que decía que cuando Dios te da el momento oportuno, tienes que entrar por él. O sea, cuando te llega el momento de Dios, tú tienes que entrar. Decía él, te va a doler en los huesos y las cosas que tú pensabas que nunca te iban a doler, te dolerán. Pero si es el momento de Dios, es el momento de hacerlo. Ahora, una de las grandes profundidades en la vida de uno es uno saber que es el momento oportuno. Se necesita mucha oración y se necesita mucha vida espiritual para devoción para uno poder entender este es el momento oportuno para hacerlo. No lo voy a dejar pasar, porque muchas veces nos vamos adelante. Dicen que se fue con el amague. A veces ven un asunto y nos queremos meter adelante y cogemos los préstamos adelante y hablamos cuando no es el momento oportuno y decimos una palabra en el momento que no es apropiado o hacemos un negocio con la gente que no es la correcta. Entonces, Nehemías establecía, yo tengo una oportunidad que yo tengo. Es una sola, porque si este hombre está medio incómodo cuando yo le diga, se acabó esto aquí mismo, hasta me manda a sacarle acá, que yo soy un fresco, ¿qué es lo que yo me estoy metiendo? 4 meses orando, 4 meses ayunando, 4 meses pidiendo, pero cuando se la pusieron en bandeja dijo, mira, por aquí me voy, salga lo que salga. Porque me la pusieron ahí delante. Yo creo que aquí hay gente que debe estar orando por un momento oportuno en su vida. ¿Dicen amén a eso? Ahora, ese momento oportuno usted tiene que estar en el espíritu, tiene que estar alineado con Dios, tiene que estar con la mente en el Señor. Aleluya. Su mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque el mismo Señor te dirá, este es tu momento, habla ahora. Usted no ha oído, yo he tenido esa experiencia, no hables nada ahora. Este no es el momento de hablar. Entonces, a veces no es solamente lo que uno quiera, es el momento de Dios para hacer las cosas. Entonces, para uno interceder, necesita la paciencia, y voy a incluir en mi último punto, que es que se necesita, diga conmigo, involucrarse en el asunto. Yo lo digo porque no basta con una simple oración. Hay gente que necesita una oración suya y que usted se meta en el asunto. ¿Por qué? Porque Nehemías pudo haber orado, pero lo mismo, yo oré, pero este no es mi problema. Yo no voy a poner en riesgo mi puesto de copero. Yo oro por ti todo lo que tú quieras en las noches de día 12, pero no haga que yo me meta en el asunto. Ahora, Nehemías se involucró de tal manera que él, bueno, señores, el hombre estaba tan decidido que él tenía un plan hecho en la cabeza ya. Es decir, cuando ya Tarjeje le dice, ¿qué es lo que tú quieres? Él le dice, mándame allá como para yo a levantar esto y dame cartas para donde yo vaya pasando tenga libre acceso. Es decir, el hombre tenía un plan hecho, involucrado en la situación de su pueblo. Y me refiero con que si usted está orando por alguien, usted debe hacer oraciones de intercesión involucrados. Dice el Nuevo Testamento, si tú ves a alguien descalzo, va a orar por él, ora por él, pero vamos a resolver este asunto aquí mismo. O sea, vamos a estar orando para que Dios le mande unos crocs. Bueno, pero ore y pásele los crocs ahí mismo. Dicen amén a eso. ¿Me doy a entender? Es decir, tenemos que involucrarnos con la necesidad de la gente por la que estamos intercediendo. Sea
tomar tiempo para orar con ellos. Sea orar y luego darle un tiempo de consejo si lo piden. Sea orar y darle un consejo con gente muy directa de uno aunque no se lo pidan a uno. O sea, uno debe estar involucrado para sentir y a la vez dar lo que Dios ha dado para que ellos sean bendecidos. Uno debe hacerlo porque la intercesión es fundamental. Yo no puedo terminar esta prédica que ya la estoy haciendo sin mencionar al mejor intercesor que ha habido y que existe. Aquel gran intercesor que la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 2 verso 1 que es nuestro abogado. Porque tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Dice Romanos capítulo 8 verso 34 que Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Jesucristo como gran intercesor que todavía está haciendo. Hay gente que piensa que Jesucristo está haciendo nada ahora mismo. Bueno, ya Él murió en la cruz, ya ascendió, tranquilo, viendo la creación. No, Él tiene un trabajo permanente, interceder por nosotros. Es decir, ahora mismo tú estás pasando una necesidad y Jesucristo está intercediendo por ti. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tú tienes un acusador que va delante de Dios a decirte, mira cómo está haciendo esto, está fallando. Y Jesucristo dice, no, es que está pasando problemas, pero yo estoy con él, no te preocupes. Yo le doy lo que él necesita. Yo estoy con él, yo le mandé el Espíritu Santo, yo he mandado mis ángeles. Entonces, Jesucristo está intercediendo en este momento por nosotros. Y Jesucristo como el gran intercesor está en el día de hoy trayendo bendición a nuestras vidas. Cierro con esta idea. Hay que saber interceder. Porque las oraciones hay que saberlas hacer. ¿Cómo habremos de pedir? No lo sabemos. Quizás tú puedas ver una necesidad en mí y tú tener una idea de cómo se va a resolver mi problema y no sea esa la situación. Señor, dale un carro a Elvin. Señor, dale un carro. Y quizás yo no tenga para resolver con un carro. Entonces puede ser un gran problema. Digo esto porque, y es mi cierre hoy, cuando Jesús se reúne con Pedro en un momento, Jesús le dice, Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he orado. ¿Para qué? Oiga, señores, estamos hablando de Jesucristo orando. O sea, ¿quién quiere recibir una oración de Jesucristo? ¿Usted imagina a Jesucristo ministrando aquí? Asunto poderoso. O sea, Jesucristo orando con todo el conocimiento de Dios, la plenitud del Padre en él, orando. Yo he orado. No he orado para que te suplan un carro. No, yo no he orado para que el Señor reprenda al diablo y los demonios que te van a atacar. No, yo he orado para que tu fe no falte. Ay, 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 ay. Qué oración. Y a veces nosotros nos vamos por la tangente orando por cosas que no son de bendición. O sea, ¿cómo debemos nosotros pedirle al Señor que nos ayude a dirigir nuestra oración por gente que tu fe no falte? Que tú puedas, que mi primo pueda afianzarse en los caminos del Señor. Que esta persona que yo estoy viendo en necesidad, que pueda afirmarse en tu camino. O sea, la intercesión debe ser siempre dirigida a la misericordia y a la bondad de Dios. Dicen amén en esta hora. Yo quiero que usted se ponga de pie en este momento. Vamos a cerrar esta prédica intercediendo. ¿Se atreve alguien a interceder aquí? Yo voy a tomarme 20 segundos para adorar a Dios, en lo que le voy a pedir a Dios que le traiga a su mente a alguien por la que Dios quiere que usted esté intercediendo durante este tiempo de oración de la iglesia. Cierre sus ojos conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres grande, digno, tú eres poderoso, Señor. Tú eres tan grande que has derramado tu misericordia sobre nosotros. Señor, trae a la memoria, trae a nuestra mente la necesidad
de las personas que están a nuestro alrededor por la que tú quieres que oremos, por la que tú quieres que en este tiempo de ayuno y de oración de la iglesia estemos involucrados orando por ellos. En este momento, Señor, te pido que por tu Espíritu tú nos muevas a la intercesión en estos días, que tú nos hagas intercesores tuyos para clamar como Nehemías día y noche delante de ti. Aleluya. ¿Recibieron ahí la persona ya? Quiero que levante su mano ahí donde está. Quiero que ore por esa persona ahora. Hágalo con la estructura que hablamos. Adore a Dios primero y luego preséntelo delante de Dios. Señor, te lo pongo. Está delante de ti. Señor, Raquel te necesita. Pasa tu mano sobre Raquel en esta hora. Eleva sus plaquetas. Restaura su vida. Que ella pueda ver la misericordia de Dios a través de este proceso. Y que tu misericordia y tu piedad se manifieste en ella. Señor, reprende la enfermedad. Señor, reprende el dolor. Pasa tu mano sanadora sobre Raquel en esta hora. Y haz un milagro de sanidad en su vida. El Dios de toda gracia la visite. El Dios de toda gracia la toque en esta hora. Reciba un milagro, que reciba la sanidad. Dios, yo me pongo en la brecha a favor de ella. Ella no tiene fuerza en esta hora para orar, pero yo oro por ella, Señor. Ella está tan confusa para orar, no sabe qué hacer, pero yo hoy me pongo en la brecha por ella y pido, Señor, que tú levantes, Señor, hagas un milagro en ella. Sánala, 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 Señor, tú puedes hacerlo. Tú has hecho cosas maravillosas. Tú sanaste a Bartimeo. Tú sanaste, Señor, al cojo. Tú sanaste al manco. Tú enderezaste al que estaba encorvado. Tú levantaste la mano del que tenía la mano seca. Sana a Raquel en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, aunque no tenga oro ni plata, no tengo la medicina que ella necesita, pero te tengo a ti, Señor. Y ella te tiene. Tócala en esta hora. Interceda ahí donde está, interceda. Tome ese tiempo, abra su boca y ore como si fuera por usted, como si fuera su necesidad en esta hora. Haz un milagro en su vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.